Buenas tardes, queridos estudiantes. He preparado este pequeño vídeo simplemente porque el último día de prácticas, en la primera práctica de ingeniería de servidores, el miércoles, para el grupo B1, pues no lograron acabar la práctica, estuvimos haciendo otras cosas, ah, empezamos con la bitácora y cuando empezamos con la lección en sí mismo, con la P1L1, la iniciamos, pero nos quedamos a mitad. Entonces entiendo que muchos de vosotros estáis teniendo dificultades. em, Algunos, de hecho, me habéis contactado por correo y luego algunos otros, pues os quedasteis a la mitad. Y lo ideal sería que pudieseis intentar completarla en casa y en el caso ideal que cuando comencemos la lección el próximo miércoles, pues esté acabada, ¿no? En todo caso que quede alguna duda o algún problemilla puntual, pero bueno, esa es la intención del vídeo. Ya sabéis que no voy a contar todo, vamos a iniciar desde un punto medio de la práctica, pero bueno, la idea de las prácticas es ingeniería de servidores y por lo tanto vamos a desarrollar servidores. Esta práctica 1, lección 1, tenéis todo el material, lo tenéis en el guión de prácticas en Prado, pero bueno, estas diapositivas también ayudan un poco a contextualizar y a la hora de impartir la clase, pues a facilitarla un poco, ¿no? Esta práctica 1, lección 1, es sobre la instalación y configuración de Debian. La parte del guión reza así, lo voy a leer, no voy a leer muchas cosas, pero esto lo voy a leer, ¿vale? En esta práctica el alumno podrá realizar todos los pasos para la instalación de un servidor real. Para ello, una vez que se posee la máquina, es necesario instalar el sistema operativo, que proporcionará y sobre el que se ejecutarán los servicios. Dado que no es posible tener la infraestructura necesaria para poder trabajar con servidores físicos, recurriremos a la virtualización de los servidores. Este método cada vez es más popular y se presenta como una gran alternativa a tener un servidor físico. Bueno, ya sabéis que eso empezamos a verlo el último día y comentamos que de entre todas las máquinas virtuales, preferentemente por tener homogeneización o porque sea todo homogéneo, vamos a intentar trabajar todos con VirtualBox. Hay otra alternativa, pero bueno, trabajaremos con VirtualBox. Y de hecho, para esta primera práctica, todo esto de nuevo es repetición. eh, Vaya a partir de una máquina virtual VirtualBox, que ya habéis comenzado a instalar o la habéis instalado, y luego vamos a trabajar con un Debian 13. En principio tenéis aquí el enlace en la diapositiva y también en el guión de práctica, tenéis el enlace a la imagen ISO que os tenéis que descargar. Todo esto entiendo que, bueno, pues todo lo habéis realizado ya. Si continuamos por aquí, bueno, alguna preguntilla por aquí. ¿Qué ocurre? Os comentaba también en clase el otro día que para contextualizar cada una de las sesiones de prácticas, cada una de las lecciones, pues creamos un problema pues un poco general para motivar un poco en qué situaciones se podría crear una máquina de este tipo. Este problema de la P1L1 dice lo siguiente. Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS. Bueno, esto es la excusa general, ¿no? Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar a estos casos. Este le remite a su jefa de departamento que le recomienda y a partir de aquí empieza la información importante. La configuración de un RAID 1, o sea, nos está diciendo que nos están recomendando que utilicemos una máquina, un servidor con la configuración de un RAID 1 gestionado con LVM. RAID 1 ya vimos un poco en clase que era. LVM es algo para la gran mayoría de vosotros nuevo. Además se nos pide que cifremos toda la información para cumplir con la legislación vigente. O sea que esto que vamos a montar aquí, además de todo, va a estar cifrado. También le recomienda crear al menos 3 volúmenes lógicos. Eso ya veremos que los volúmenes lógicos se crean mediante este Logical Volume Manager, ¿no? El gestor de volúmenes lógicos. Uno que sea hogar, otro raíz y swap, una unidad de intercambio. Y una partición para el arranque. Luego, como consignas generales, siempre, siempre, siempre en todas las prácticas vamos a utilizar la misma contraseña para todo, que es prácticas, ISE. Ya sabéis que en una situación real esto sería descabellado completamente. O sea, las contraseñas deben de actualizarse, las contraseñas deben de ser únicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto lo hacemos por comodidad y por el hecho de en un momento determinado, pues que todos podamos trabajar en la máquina virtual de cualquier compañero, ¿no? Y que nuestro nombre de usuario pues sea a partir de nuestro nombre, aquí se pone un ejemplo,
Por ejemplo, imaginémonos que nos llamamos José Manuel Fernán Pese, pues el usuario sería José FP o algo similar, ¿no? José Manuel FP o algo así, un nombre único. Bueno, la idea es que a partir de este guión, que ya os comento que lo tenéis pormenorizado en el guión de prácticas en Prado, vamos a ir diseccionándolo paso por paso. Y lo primero que nos vamos a concentrar, la primera parte que nos puede llamar un poco la atención, es eso de que nos piden que montemos un RAID 1, ¿no? Un RAID es un Redundant Array of Inexpensive Disk, o sea, es una serie de discos duros que se montan en paralelo y que, bueno, que permiten tener un dispositivo múltiple. Visto de forma un poquito más gráfica, la idea es que tenemos de uno, de 2 hasta de n, o sea, tenemos n discos. En principio nosotros trabajaremos en todo momento con dos, o sea, una especie de D1 y D2, estos dos discos. Y estos dos se agruparán en una cosa que se llama multi-device, multidispositivo, MD. Hay distintos tipos de RAID, en teoría los estudiaréis más desde el plano teórico y todas las posibilidades que hay. Aquí tiene una vertiente más práctica. Entonces, el RAID 0, simplemente porque tengáis una noción, implementa una técnica que se llama stripping, que lo que consigue es paralelizar los sectores. Cuando escribimos una serie de datos, lo vamos escribiendo ciertos sectores en un disco y ciertos sectores en otro, de forma que la escritura y la lectura se paralelice. Ganamos rapidez con un RAID 1, con un RAID 0, perdón. Con un RAID 1 utiliza una técnica que se llama mirroring, que básicamente lo que hace es que bit por bit copia la misma información en el disco 1 y en el disco 2. Y esto es robusto a caídas, es decir, si el disco 2 se cayera, se rompiera, el disco 1 todavía mantendría la información y viceversa. O sea, eso es lo que se nos pide. Para tener un servidor robusto a fallos, pues vamos a montar un RAID 1. Y luego existen otra serie de RAID, 2, 3, 4, que muchas veces combinan características de los anteriores. Nos vamos a concentrar en ese RAID 1. ¿De qué partimos? Pues os adelanto un poco, bueno, os adelanto un poco, lo hemos visto ya en clase, pero un poco lo que comentamos. Vamos a partir de montar en la máquina virtual un servidor que va a tener dos discos, uno que será un dispositivo SDA y otro un dispositivo SDB. Aquí pone 10 gigabytes, o sea que en principio con 10 gigabytes tenéis que tener. Si tenéis suficiente espacio en el disco, yo recomendaría pues dejar algo más, 15 por ejemplo, porque luego todas las prácticas se van a ir montando sobre estos discos. Y 10 gigas pueden venir en otro año, en alguna ocasión vienen un poco justas. Entonces con 15 gigas no deberíais de tener problemas. Si tenéis problemas de espacio, partir de esos 10 gigas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? A partir de la definición de este problema, pues nos dice, por ejemplo, que vamos a tener una partición para el arranque, que vamos a tener distintos tipos de particiones, un RAID 1, LVM. ¿Eso cómo lo traducimos a este nivel? Pues mirad, vamos a asegurarnos de que cada uno de los dos discos tenga una mini partición pequeñita. Eso lo vamos a hacer activándolo, lo vamos a ver ahora después, para que sean discos de arranque. Por si se cae uno, que pueda arrancar el otro, independientemente. Luego lo de la partición de arranque vamos a dejar un cierto espacio, lo hicimos ya de nuevo en práctica, un cierto espacio para esa partición barra boot, que es donde se cargan los kernel del Linux. Vamos a dejarle un tamaño estándar de 500 megas. ¿Cómo hemos calculado esto? Alberto Guillén, en su vídeo de ISE, que también nos comenté en práctica, lo narra en más detalle de lo que lo voy a hacer yo, pero la idea básica es que si tenéis un kernel de Linux puede ocupar, pues no sé, 60, 50 megas, 80, pero podéis instalarle más módulos, ¿no? Entonces, suponiendo que tenéis un kernel bastante pesado, pues podríamos estar hablando del orden de los 100, pongamos 200 megas como mucho. El hecho de hacer una partición con 500 megas para el barra boot implica que podríamos casi en cualquier momento pues, tener dos kernels, uno, o sea, el último que estamos, con el que estamos ensayando y el anterior, pues los podemos tener almacenados en esa partición. Incluso yo me atrevería a decir que podríamos tener alguno más. Esa es la justificación. Y el resto del disco, pues lo vamos a utilizar para montar ese LVM, que todavía no sabemos muy bien lo que es, pero es donde va a estar montado. Como se nos pide que montemos un RAID 1, lo que vamos a hacer primero es montar ese multi-device para esa parte del barra boot. Y ese barra boot lo vamos a montar en ese multidispositivo 0. Si os dais cuenta, a partir de que montemos el RAID, vamos a tener en el MD0, vamos a tener un nuevo dispositivo, software, pero que es el RAID, con
con el cual vamos a escribir. Y el software que controla el RAID va a gestionar que esos mismos datos que escribimos en este MD0 se copien de forma exacta en los dos discos duros, de forma que uno actúe como respaldo del otro. Vamos a comenzar un poco a replicar esto, ¿de acuerdo? Y para eso, me permití un segundo que cambie. Sí, nos venimos a la máquina virtual. Hemos arrancado nuestra VirtualBox y veis que tenéis un botoncito aquí de configuración. Si le damos, bueno, esto ya lo hicimos en clase de prácticas, lo de crear la Debian. Aquí voy a partir desde el inicio, pero no voy a hacer todos los pasos que vimos en práctica. Entiendo que esto, pues no hay problema. Si seleccionamos la Debian 13 o ya la habéis configurado, le damos el botoncito de configuración y nos va a aparecer lo que sería la configuración general de la máquina. ¿Qué es lo interesante? Pues estuvimos discutiendo un poquito cuánto dejaríamos para el sistema, por ejemplo, la memoria RAM, el procesador. Os dije que con 1024 megas aproximadamente es suficiente. Yo he dejado 1048 porque voy, bueno, sobrado y por tener espacio. Le he dado 2 CPU de capacidad, pero con una en principio no debería tener problemas. Pero la parte más fundamental en la que nos vamos a concentrar en este momento es la parte de almacenamiento. Y en almacenamiento lo primero que tendríais que tener en el controlador IDE, tendríais que tener la imagen del disco, de la imagen de instalación de la Debian 13. Y haber clicado en CD DVD en vivo para que arranque el sistema, ¿verdad? Y luego, por otro lado, en los controladores SATA hemos creado, también lo hicimos en clase, imagino que todos lo tenéis de esta forma. Tenemos dos discos duros, un Debian 13, que es el inicial, que yo, si os dais cuenta, lo he generado con 15 GB de principio, y un Debian 13-1 o lo podéis llamar como queráis. Eso lo podéis hacer añadiendo aquí nuevos discos duros, que es una réplica del anterior, o sea, son 15 GB para que se monte el RAID a partir de estos dos discos. Una vez hecho esto, pues nos volvemos bueno, a la máquina virtual y le daríamos a arrancar, ¿no? Al botón de inicio de arranque, y con esto comenzaríamos la instalación. Si le damos al botón de arranque, nos aparecería el arranque de la máquina virtual. Un segundo, que lo tengo en pausa. Ahí va. Tenéis, si os dais cuenta, distintas opciones. Me imagino que algunos de mis compañeros habrán hecho una instalación gráfica, eso está perfecto, o una instalación sin gráficos. Yo os comenté a vosotros en particular que la instalación sin gráficos me parece interesante porque muchas veces, o la gran mayoría de las veces, cuando trabajamos con servidores, en el cloud o no en el cloud, trabajamos en remoto. Y está bien que nos acostumbremos a trabajar en línea de comando sin un interfaz gráfico. Así que vamos a proceder a la instalación con este tipo. Un segundo que esto se ha descolocado un pelín y lo voy a recolocar bien, ¿vale? Para que la grabación salga bien. Vale, ahí lo tenéis. Perfecto. Pues en el sistema de instalación, bueno, lo primero en mi caso, nuestra lengua es el español, pues localizaríamos aquí Spanish. Ya sabes, cosas de configuración relativamente fácil. Estamos en el territorio de España. Mi teclado en particular es español, es un QWERTY español. Y ahora comienza el proceso de instalación. Bien, perfecto. Lo primero que se nos pide es el nombre de la máquina. Os dije que Debian en principio pues, un nombre razonable, ¿verdad? O sea, le vamos a dar a continuar. Como en principio no vamos a tener un dominio asociado, pues dejamos este campo vacío, le damos a continuar. Estas son partes no importantes de la configuración. ¿Cuál es la clave del superusuario, del usuario root? Pues prácticas, ISE. Siempre será la misma, ¿de acuerdo? Le podéis dar a mostrar para aseguraros que la habéis escrito bien. Prácticas, ISE. Eso está bien, continuamos. Usuario, yo en mi caso voy a poner usuario Juanlu, ¿de acuerdo? Mi usuario, pues Juanlu, y prácticas, ISE de contraseña. Prácticas, ISE de contraseña. Perfecto. Nos pide en qué localización estamos, pues estamos en Península. Que tenemos, ¿no? Si os dais cuenta, hay distintos tipos de métodos de particionar la instalación.
el guiado lo vamos a obviar porque precisamente lo que queremos hacer es el diseño de la configuración de disco duro nosotros a mano. Entonces vamos a seleccionar particionado manual. Y aquí nos aparece pues el particionador de la instalación. Si os dais cuenta, empezamos viendo que tenemos dos discos duros. Aquí hay como a veces hablamos en gigabytes y a veces en gigabytes, en distintas, son ligeramente distintas. Una cosa es 2 elevado a una potencia o 10 elevado a una potencia. Pues esos 15 gigas que habíamos reservado por un lado aquí se han interpretado como 16,1. Bueno, pero no tiene mayor importancia, ¿de acuerdo? Tenemos un disco SDA y un disco SDB. Sabemos que lo que queremos es, partimos de esta configuración, o sea, tenemos esos dos discos y poco a poco tenemos que ir particionándola de forma que el grupo esté instalado en las dos y esa primera partición que sea barra boot y luego una última partición que es donde vamos a dejar el resto del disco. Entonces, este particionado ya lo sabemos a priori y lo vamos a ir haciendo en cada uno de los dos discos duros en la máquina virtual. ¿Cómo hacemos eso? Pues seleccionando el primer disco y diciendo que sí, que vamos a crear una tabla de particiones. Acabamos de crear una partición que es completamente espacio libre, o sea, no hay información, ¿no? Vamos para ello a meternos dentro y vamos a decir que vamos a crear una nueva partición. Estamos, recuerdo, en el primer disco duro. Simplemente porque lo veáis visualmente, hemos dicho que vamos a hacer una primera partición para el barra boot de 500 megas, ¿verdad? Para esos 500 megas, aquí vamos a distinguir y vamos a decir que son 500 megabytes. Lo podéis poner con espacio, creo que no hay problema, o sin espacio. O sea, vamos a reservar 500 megabytes y será una partición primaria. Siempre van a ser particiones primarias, ¿de acuerdo? ¿Dónde queremos ubicar eso? Pues ya lo estáis viendo. Queremos ubicarlo al principio del disco, no al final. Entonces, lo dejamos al principio. Esto por defecto ya nos está diciendo que el sistema de ficheros será uno de los más estandarizados en Linux, que es el X4, pero claro, nosotros queremos montar cosas encima, queremos montar un RAID, en otra partición un LVM, etc. Entonces, utilizar como, nos metemos dentro y decimos que no usar la partición. No vamos a utilizar la partición de ese primer disco duro. Marca de arranque le vamos a dar a activada para que aquí se pueda instalar ese sector de arranque, ¿no? El group. Y con esto terminamos de definir esta primera partición. Si os dais cuenta, este primer disco, este SDA, ya tenemos esos 499,1 megabytes, lo tenemos creado. Y el resto de la partición sigue libre. Además tenemos una B de boot, de arranque, o sea, de sistema del group que va a ir, está marcado para arranque ahí. Esta segunda parte vamos a meternos dentro también, vamos a crear una nueva partición, vamos a darle todo el resto, o sea, en este caso los 15,6 gigas que restan. Si estáis trabajando con una partición de 10 gigas os quedará menos. Le vamos a dar a continuar, será una partición primaria también. Y en este caso, pues igual, o sea, no vamos a utilizar de momento, no usar la partición, ¿de acuerdo? Marca de arranque, no vamos a arrancar en esta partición, vamos a arrancar desde la anterior. Y con esto se ha terminado la partición. Si os dais cuenta, con esto nos quedaría este primer disco, este primer SDA terminado. Lo que es la parte de las particiones. Aquí con una cantidad de gigabytes, los 500 megas y marcado para el arranque. Y ahora vamos a replicar exactamente lo mismo. Aquí voy a ir rápido sin decir demasiado, porque vamos a replicar el mismo tipo de tabla de partición que hemos hecho aquí. Vamos a hacerlo en el segundo disco. O sea, vamos a crear una tabla de particiones. Lo primero que vamos a crear una partición de 500 megabytes. Continuar, primaria. Al principio, en principio no vamos a usar la partición. Vamos a activar esto para que esté activada para el group. Y con el resto de la partición vamos a decir crear una partición nueva con el resto del disco duro, partición primaria. Y tampoco vamos a utilizarlo en principio como nada, ¿vale? Esto desactivado. Y con esto en este momento, justo lo que tenemos es lo que estáis viendo en pantalla, ese tipo de partición. ¿Qué nos interesa ahora? Pues ahora queremos montar, por tal y como estamos diseñando nuestro servidor, el RAID 1. Y la primera parte del RAID 1 vamos a montar para este barra boot. Esto no va a ir encriptado. Hay problemas de encriptación
de los kernels. Entonces, dependiendo de la versión, la verdad es que no me atrevería a daros más detalles, pero básicamente lo que queremos es replicar estas dos unidades que formen parte del RAID 1 y montar este multidispositivo 0. Y aquí es donde montaremos la partición barra boot. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos venimos de nuevo, perdón, esto aquí, a ver, vale, vale, estamos de nuevo en la máquina virtual y si os dais cuenta, tenemos una opción aquí que es configurar RAID por software. Vamos a clicar dentro y nos dice, ¿desea escribir cambios en los dispositivos de almacenamiento y configurar RAID? Sí. Nos dice crear un dispositivo MD, multi-device, eso es lo que queremos, ¿verdad? No queremos borrarlo. Pues entonces vamos a crearlo. ¿Qué tipo? Pues sería RAID 1. ¿Cuántos dispositivos activo en el RAID? Los dos, ¿verdad? El SDA 1 y el SDB 1. Vamos a continuar por aquí. Número de dispositivos libres para la RAID. O sea, libres en principio no vamos a dejar ninguno, o sea, vamos a dejar 0. Y aquí vamos a seleccionar pues la arquitectura que estamos viendo aquí. Queremos que ese primer disco de 15 megas y el segundo de 15 megas formen parte del MD0. Es decir, estamos hablando del DEV SDA1. En el repertorio DEV están los distintos dispositivos. Y estos dos van a hacer mirroring entre ellos. Estamos creando ese multi-device. Continuamos. ¿Deseamos escribir los cambios? Sí. Vale. Pues aquí podríamos terminar, por ejemplo, por esta parte. Terminamos. Y con esto, si os dais cuenta, acabamos de crear un multidispositivo a partir de la partición primaria del SD, lo que sería el SDA1 y el SDB1, que ya están marcados aquí como RAID. ¿Lo veis? RAID y RAID. Pues estos dos dispositivos ya están ocupados y este dispositivo, RAID 1 Software, es el que lo está utilizando. O sea, ya podemos manipular a este nivel y no al nivel anterior. Entramos dentro de este RAID 1 y lo último que nos quedaría es decir, utilizar como. Viene como no utilizar, ¿verdad? Pues es aquí donde queremos utilizar, montar la partición barra boot. Entonces, en principio hay varias opciones, pero una buena opción, o una opción bastante estándar, es que el sistema de ficheros sea de tipo X4 transaccional. Lo seleccionamos y decimos que el punto de montaje va a ser barra boot. Ahí vamos a montar nuestro barra boot. Opciones de montaje, en principio, si queréis investigar, investigarla. No vamos a marcar ninguna. Etiqueta, pues yo le voy a poner de etiqueta arranque. De información, meta información que vamos a tener ahí. Y con esto se ha terminado de definir la partición. O sea, con esto, si os dais cuenta, tenemos lo que habíamos prometido en esta diapositiva. Tenemos las particiones que han montado un RAID 1, con lo cual esta partición ya es bastante robusta. Todo lo que se copia aquí se va a copiar en ambas particiones, o sea, genial. Y aquí estará, cuando se instale el sistema operativo, pues el kernel colgará, los distintos kernels colgarán de ahí. Y ahora viene, pues, la segunda parte. Este otro multidispositivo. Vamos a crear un nuevo multidispositivo y esto es un poquito más complicado por cómo está definido el problema, ¿verdad? Vuelvo al problema y nos dice que la idea es que vamos a gestionarlo con LVM, que ahora explicaré lo que es. Vamos a cifrar toda la información y que luego cuando la tengamos cifrada y el LVM montado vamos a crear tres volúmenes lógicos. O sea, vamos a repartir para el home, para el hogar, un volumen lógico, para el resto, para el barra, para el raíz, el otro y una zona de intercambio de swap. Vale, pues lo primero que vamos a crear es ese RAID 1 y luego vamos a hacer la configuración con LVM. El RAID 1 ya sabemos bastante bien cómo se hace y simplemente pues, tendríamos que venirnos aquí y decir configurar RAID por software. ¿Desea escribir los cambios? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Crear un nuevo multidispositivo. ¿De qué tipo? RAID 1. ¿Cuántos dispositivos? 2. Dispositivos libres, 0. ¿Qué nos queda libre? Pues el SDA2, que tiene en mi caso unos 15 GB, y el SDB2. Con esto
escribimos y lo que tenemos es, lo terminamos aquí, vemos qué es lo que tenemos hasta este momento y podemos ver que hemos logrado llegar a esta configuración. En la primera partición del RAID, en el primer multidispositivo, en el primer RAID, tenemos el montado barra boot y aquí en principio no tenemos, tenemos el multidevice creado con los 15,6 GB, pero no se está utilizando de momento para nada. Si me metiera aquí dentro, vería que, bueno, está esto como para no utilizar, ¿no? De momento no se está utilizando. Bueno, ¿a qué queremos llegar? La idea es que vamos a gestionar eso con LVM. Y LVM es el Logical Volume Manager que nos permite más flexibilidad a la hora de definir nuestras particiones. Mirad, la idea es que partimos de una serie de discos duros, ¿no? Físicos, que están representados aquí en negrita. La idea del Logical Volume Manager comienza por una cosa que se llama Physical Volume, volumen físico. Y es una forma de agregar, de mapear de forma virtual una cosa que es física. O sea, no tiene mayor... Un physical volume no es más que un puntero, podríamos decir, a ese volumen físico, a ese disco físico. Una vez que tengamos eso, podemos agregar como una especie de pool en lo que es el volume group. Volume group lo que hace es agregar, imaginaros que tenéis 1, 2, 3 n discos duros, imaginaros incluso que son pequeños, 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, y necesitáis una aplicación que utiliza más recursos. Pues se permite agregar todos esos volúmenes físicos en este volume group. Es como una especie de pool que almacena y acumula y agrega toda esa capacidad de almacenaje, ¿no? Se pueden crear varios volume group, pero bueno, esa es un poco la filosofía, ¿no? Y luego a partir del volume group, que es el pool que gestiona toda la memoria que tenemos disponible, pues se pueden empezar a hacer particiones lógicas, logical volume, y aquí diremos, pues esta partición será para el hogar, esta para raíz, para el swap, etcétera, etcétera. O sea, ya con esto tenéis una noción bastante avanzada, todavía no sabéis cómo gestionarlo, pero bastante avanzada en lo que es el LVM. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues mira, no lo contamos por capricho, ¿de acuerdo? Una de las ventajas que tiene es la flexibilidad. Imaginaros cualquier escenario donde no tengáis un LVM y tengáis que reconfigurar, necesitáis más espacio en una unidad, en una partición, menos espacio en otra, que necesitéis añadir un nuevo disco duro para dotar a alguna parte de más espacio, etcétera. Si no está gestionado de esta forma, es bastante arduo y probablemente tendréis que hacer backups de seguridad y se complica un poquito las cosas. Esto da mucha flexibilidad. Otra cosa que permite es hacer snapshots instantáneas, o sea, hacer copias de seguridad de forma y recuperar el estado de forma muy interesante. Entonces nos dice la problemática em, que lo vamos a gestionar con el LVM y también que vamos a cifrar la información para cumplir con la legislación vigente. Estamos en ingeniería de servidores, veremos más adelante cosas, un poquito más de cosas de servidores, y el tema es que tenemos que estar pendientes pues, de leyes como la ley de protección de datos, en las que la información no la puedes almacenar de forma accesible en texto, sino tienes que ofrecer una garantía de que la información en caso de hackeo está protegida con cifrado, etcétera, etcétera. Y por ese es el motivo de que queramos cifrar el disco, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Esta instantánea refleja en el estado en el que nos encontramos ahora mismo. Digamos que la parte del boot, del barra boot, está ya terminada y esta es la parte a desarrollar. Lo que vamos a hacer, el primer paso que vamos a hacer es encriptar este MD1. Si os dais cuenta, ya nos abstraemos de qué hay debajo. Ya vamos a pensar directamente en esta capa. Esto va por niveles. Cada vez que subimos un nivel, obviamos o nos olvidamos de lo que hay debajo, ¿no? Este MD1 hace la copia aquí, pero es esto lo que queremos encriptar. Lo primero que vamos a hacer es encriptar esa información, de forma que todo dato que se escriba aquí y por ende se escriba en esta parte o en esta, vaya cifrado, de forma que si nos birlan, nos roban este disco duro, aquí no aparezca pepilloperez.txt, ¿no? Aparece esa información pero cifrada. Lo primero que vamos a hacer, por tanto, es encriptarlo y luego vamos a añadirlo a LVM diciendo que este volumen encriptado es un physical volume y por lo tanto lo podemos agregar
el physical volume lo podemos agregar a un volume group, a un pool. Si añadiéramos en el futuro nuevos discos duros, se podrían volver a añadir este pool. O sea, empezamos por ese physical volume, que es el encriptado, lo agregamos a VGWrite, que sería el volume group, y a partir de aquí vamos a hacer distintas particiones. Y en concreto vamos a hacer una partición de swap. Una partición de swap que podéis dejar, por ejemplo, en 1 giga. Normalmente las particiones de swap deben de tener el tamaño de la memoria. Ya sabéis que son las unidades de intercambio. O sea, yo debería de dejar 2 gigas porque he reservado 1048 megabytes de RAM. Pero bueno, la gran mayoría de vosotros estaréis utilizando 1024 megabytes, 1 giga. Y por tanto vamos a dejar para la unidad de swap 1 giga. Para el repertorio home, en principio con 500 megas debe de ser suficiente. Y para el raíz, pues el resto de los datos. ¿Cómo hacemos eso? Desde aquí, perdón. Desde aquí. Pues hemos dicho que lo primero que vamos a hacer es encriptar ese MD1 que hemos gestionado. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, dice aquí configurar los volúmenes cifrados. Parece que esto es una utilidad del particionador que nos permite encriptar. Nos metemos dentro, configurar los volúmenes, dice que nos permite crear volúmenes cifrados. Eso suena bastante bien, ¿verdad? ¿Qué volumen queremos encriptar? Queremos encriptar el volumen MD1, este de aquí. Este otro volumen hemos dicho que no lo vamos a encriptar por la problemática que presenta encriptar los kernels. O sea, damos a encriptar ese volumen, continuar. Vale. Y aquí nos dice, pues, alguna información. Volumen físico para ser cifrado, el método de cifrado. eh, yo animo a que investiguéis distintos algoritmos y mecanismos de cifrado, ¿de acuerdo? En principio lo vamos a dejar por defecto, tal y como está, por no complicar un poco bueno, digamos, vamos a orientarnos un poquito más para la parte práctica. Nos dice aquí que si queremos borrar los datos, sería buena idea en dejarlo que sí, solo que va a tardar un poquito más de tiempo. Le voy a dar a no, simplemente por ahorrar tiempo, ¿de acuerdo? Pero si generáis un nuevo dato, un nuevo disco duro encriptado, interesa que toda la información previa que hubiera en el disco duro, pues se borre. Y de hecho lo que hacen, hay algunos algoritmos que lo que te hacen es que te permiten generarte ruido aleatorio y rellenártelo de datos. Pero esto llevaría bastante tiempo. Entonces vamos a darle que no por el hecho de que estamos en prácticas, ¿no? Estamos practicando. Clave de cifrado, pues nos metemos dentro. Vamos a decir que vamos a utilizar una contraseña, frase de contraseña. Y vamos a decir, o sea, toda la información está bien y se ha terminado de definir la partición. Le damos a terminar. Y lo que nos pide es con qué contraseña vamos a encriptar el volumen cifrado. Obviamente, por coherencia con el resto de las prácticas, será prácticas, ISE. Ya sabéis que esto es muy mala idea tener la misma contraseña para todo, ¿de acuerdo? Creo que no hace falta decirlo, pero bueno, es interesante que sepáis que las contraseñas es algo serio, que lo tenéis que tener buenas políticas de gestión de contraseñas. Aquí por el hecho de estar en prácticas, pues vamos a hacerlo de esa forma. Prácticas, ISE, por repetir la contraseña, prácticas, ISE, continuar. Y con esto llegamos a tener nuestro disco cifrado. Es decir, justo ahora el estado de nuestra configuración estaríamos en este punto, donde hemos encriptado esto. Lo siguiente es decirle al Logic Volume Manager que esto que tenemos aquí, esto que está encriptado, vamos a transformarlo en un Physical Volume para poder gestionarlo con LVM. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues mirad lo que ocurre aquí. Por defecto, esta es la partición encriptada. Si os dais cuenta, esto va por capa. Aquí tenemos la capa más abajo, las particiones primigenias que hemos hecho. Luego los dispositivos RAID que se han montado sobre esas eh, primeras particiones y el volumen cifrado que se monta encima de la partición MD del RAID 1, o sea, de este dispositivo.
Si os dais cuenta, el volumen cifrado por defecto, si nos metemos dentro, ya me está diciendo que está utilizando un sistema de ficheros determinado, etcétera, etcétera. Y vamos a decir que no, que esto lo que queremos es que sea un volumen físico para ser gestionado con LVM. Esa es la opción, ¿de acuerdo? Decimos que se ha terminado de definir la partición y si os dais cuenta, eso está montado como LVM. Volvemos aquí y nos damos cuenta de que efectivamente la parte encriptada cifrada queremos que sea un physical volume del LVM, del Logic Volume Manager. A partir de aquí tenemos una utilidad que es el configurador de gestor de volúmenes lógicos. Nos metemos dentro, vamos a decir que sí, que queremos gestionar los volúmenes lógicos y nos aparece que tenemos un volumen físico libre. Volúmenes físicos en uso de momento ninguno, grupos de volúmenes ninguno, volúmenes lógicos ninguno. ¿A qué equivale eso? Pues en este estadio, justo donde estamos, es aquí. Tenemos ese PV, este PV de aquí, ya lo tenemos creado. Y lo que queremos es crear a partir de ese physical volume, si no lo muestro de nuevo por aquí, a partir de ese physical volume queremos montar toda esta estructura. Lo primero que tendremos que hacer es crear un grupo de volúmenes y luego particionar este grupo de volúmenes en 1 giga para el swap, 500 megas para el home y el resto para el RAID. Pues vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a decir que vamos a crear un grupo de volúmenes. Nombre del grupo de volúmenes, pues bueno, vamos a utilizar la terminología VG RAID 1, para que sepamos que el grupo de volúmenes del RAID 1. Continuar. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? ¿Qué dispositivo vamos a utilizar? El MD0 no, el MD0 era para el barra boot, vamos a utilizar esto de aquí, ¿de acuerdo? Que es el disco encriptado que hemos utilizado, que hemos creado. Continuamos. Y con esto tenemos un grupo de volúmenes. Y a partir del grupo de volúmenes, volvamos aquí a la diapositiva para verlo bien. El grupo de volúmenes ya está, esto está integrado, toda la memoria que tiene el grupo de volúmenes es debido a este physical volume. Y ahora este grupo de volúmenes sí que lo podemos particionar de forma lógica en 1 giga para swap, 500 para home, etcétera, etcétera. Entonces vamos a proceder a la creación de un volumen lógico. ¿De qué espacio lo vamos a coger? De VGRAID. Podríamos tener distintos grupos de volúmenes, tenemos uno de momento, o sea, lo seleccionamos. ¿Qué partición vamos a utilizar aquí? Pues, ¿cómo vamos a llamar? Lo vamos a llamar swap. Vamos a hacer una primera partición para el swap. Y le vamos a dar, pues, 1 gigabyte. Imaginando que hemos utilizado 1024 megas en nuestro sistema. De acuerdo. Con esto tenemos, si os dais cuenta aquí, en el resumen tenemos volúmenes físicos en uso 1, que es el disco encriptado, grupo de volúmenes VGRAID 1, que es la gestión lógica, y número de volúmenes lógicos 1. Vamos a crear un segundo volumen lógico, que será a partir del volume group de RAID 1, que lo vamos a llamar, por ejemplo, hogar, que es donde irá nuestro home luego. ¿Cuánto vamos a utilizar para esto? Vamos a poner 500 megas, por ejemplo. Debería ser suficiente para las prácticas. Ya tenemos 2 volúmenes lógicos y un último volumen lógico que será por el resto. Lo cogemos de aquí. Nombre del volumen lógico vamos a llamarlo raíz. Continuar. Y el resto, pues todo lo que queda restante lo vamos a utilizar de memoria, lo vamos a utilizar para eso. Y con esto, pues tenemos definido lo que se muestra en esta figura. Esta es la arquitectura de particionado que tenemos ahora mismo en nuestra máquina. Y con esto, pues podemos terminar. Le damos a terminar. Y si os dais cuenta, pues tenemos este volumen lógico que es el disco duro encriptado y luego tenemos en el volume group RAID 1 pues tenemos 3 volúmenes lógicos, el swap que hemos creado, el raíz y el hogar. Y todo esto montado sobre un RAID 1 y los RAID 1 montados a su vez en los 2 dispositivos que hemos montado. Esa es la arquitectura que hemos creado, ¿de acuerdo? Yo creo que es bastante
que esto es revelador y bastante interesante. ¿Qué ocurre? Este volumen lógico, en principio, si os dais cuenta, aquí es donde queremos montar el hogar, el home, no tiene asignado ni punto de montaje ni nada. O sea, nos metemos dentro y decimos que, ¿lo veis? Está como no utilizar. Sí que lo vamos a utilizar. Vamos a decir que vamos a utilizar un sistema de ficheros X4 transaccional. Por simplicidad, se podría discutir, de hecho, qué utilizar. El punto de montaje, pues este será nuestro repertorio barra home. Toda la información que almacenemos en barra home estará ahí. Y etiqueta, pues podemos poner aquí hogar, ¿no? Continuar. Y bueno, eso es todo por esta partición. Se ha terminado. El siguiente es el raíz, el volume group raíz. De nuevo nos metemos, le damos a X4, decimos que el punto de montaje es el sistema de ficheros raíz, o sea, el barra. Etiqueta, pues podemos llamarlo raíz. De nuevo son metadatos. Y se ha terminado de definir la partición. Y por último, veis que aquí tenemos el swap, la unidad de intercambio, y le vamos a decir que lo vamos a utilizar como área de intercambio. Y con esto se ha terminado de definir la partición. Y ahora sí, tenemos los puntos de montaje, todas las particiones. Ahora justo tenemos el equivalente en este instante de lo que se muestra en la diapositiva. ¿Qué nos queda? Pues nos queda venirnos aquí al final y decir finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco. Pues simplemente, tras comprobar que todo está correcto, le damos a que continúe la instalación con esa arquitectura. ¿Desea escribir los cambios en el disco? De nuevo, sería interesante, siempre interesante leer las cosas dos veces, comprenderlas, y le decimos que sí. ¿Desea analizar medios de instalación adicional? No, no vamos a instalar, no vamos a utilizar medios de instalación adicionales de momento. Estamos en España. Bueno, la réplica de Debian en principio vamos a dejar la que viene primera por defecto. Eh, Aquí los que trabajáis con proxy, detrás de un proxy, tendríais que añadir el proxy, indicar si, creo que en la escuela, si trabajáis en los laboratorios de práctica, en los ordenadores de los laboratorios, creo que es stargate.gr.es. En el caso de la gran mayoría de vosotros que trabajáis con portátiles desde Duroam, pues no hay que rellenar nada, ¿no? Entonces le damos a continuar. Nos da la opción de instalar un entorno gráfico. En principio y en final, no vamos a trabajar con entorno gráfico, o sea, deseleccionamos el entorno del escritorio de Debian y la opción de instalar Nome encima. Esas dos opciones las desinstalamos. Pues vamos a reproducir el comportamiento que se utiliza normalmente con servidores, que es trabajar con línea de comando desde una zona distante. O sea, no trabajamos normalmente en un servidor con... tenemos que acostumbrarnos a trabajar en línea de comando. Otra cosa es que hay la opción de instalarla y tal, ¿no? Pero como trabajamos en remoto o trabajaremos en remoto, pues en principio vamos a simular eso, nada de entorno gráfico y continuamos la instalación. ¿Desea instalar el cargado de Ranked Group en su unidad principal? Le vamos a dar que sí. Tenéis la opción, tenemos el SDA, tenemos el SDB o introducir el dispositivo manualmente. En principio no habría problema en decir dónde va el disco de arranque. Yo prefiero introducirlo el dispositivo manualmente e indicar aquí que el dispositivo de arranque se va a montar en deb sda espacio deb barra, deb barra deb de device, device, ¿no? Ese deb es el repertorio donde están los dispositivos, el device. Y lo vamos a montar también en el SDB. Con esto, con un espacio entre medias, nos permite que el group se instale tanto en el disco 1 como en el disco 2, en el SDA y en el SDB. Continuamos. Nos dice aquí que la instalación se ha completado y ahora podrá arrancar el nuevo sistema. Asegúrese de extraer el medio de instalación. Eso se refiere a la imagen .iso. Nos deberíamos de venir a ver, nos deberíamos de venir a ver, no, aquí. Si nos deberíamos de venir a la parte de configuración, clicar aquí en configuración
Y si os dais cuenta, en configuración tenemos este disco de instalación y antes de reiniciar deberíamos de deseleccionarlo o incluso extraerlo de aquí. Ahora mismo está la máquina arrancada, pues, pero deberíamos de darle a eliminar conexión. Y una vez que lo hagamos, pues simplemente le damos a continuar para reiniciar y el sistema, si os dais cuenta, acaba de arrancar. ¿Qué es lo primero que está ocurriendo aquí? Pues lo primero que está ocurriendo es que cuando arranca la máquina nos dice Please unlock disk MD1 crypts. Dicho de otra forma, ha detectado en el arranque que tenemos la partición, en nuestra raíz, está encriptada. Y si no conocemos el arranque, ni siquiera nos deja arrancar la máquina. O sea, si no conocemos el password con el que, con el que tenemos que desencriptar la máquina, no podremos entrar. Ya sabéis que es prácticas,ise y con eso lo introducimos y estamos entrando en una máquina que está segurizada porque la hemos cifrado. Bueno, y por fin tenemos el prompt de inicio, ¿no? Aquí podríamos introducir, por ejemplo, de principio root y el password que es prácticas,ise. Bueno, me he equivocado, root prácticas,ise. Y ya estamos dentro de la máquina. Acabamos de arrancar nuestro Debian por primera vez. Lo primero que deberíamos de hacer, solo comenzar, es otorgarle a nuestro usuario Juanlu, o nuestro usuario privado, con el que vamos a trabajar comúnmente, no vamos a utilizar, ya sabéis que no es demasiado seguro trabajar directamente desde el superusuario, pues lo primero que vamos a garantizarle derechos de sudoer, que tenga permisos especiales de ejecución como superusuario. Y eso se hace normalmente con el user, con el comando usermod -add group, añade el grupo sudo al usuario Juanlu. Esto lo hace bien, lo que ocurre es que por defecto Debian no trae el paquete sudo instalado. O sea, antes de eso deberíamos hacer un apt de update para actualizar los últimos repositorios que tenemos. Y después de esto, apt install, instalamos con el gestor de paquete apt sudo. Instalando sudo, ya lo tenemos instalado. Ahora lo tenemos instalado y ahora sí, pues añadimos usermod add, o sea, añade el grupo sudo al usuario Juanlu o al vuestro en vuestro caso concreto. Con esto nos saldríamos de roots del superusuario y nos loguearíamos como, en este caso Juanlu, prácticas,ise. Si tecleamos grupos, nos dice a todos los grupos a los que pertenecemos y ya vemos dentro que pertenecemos al grupo sudo. O sea, podemos hacer acciones privilegiadas, como por ejemplo sudo, pues no sé, por ejemplo ls, etc. Vamos a ver lo que tiene, nos pide la contraseña la primera vez, prácticas,ise, nos muestra, podemos hacer opciones privilegiadas. De esta forma, a partir de ahora, cada vez que tengamos que hacer una ejecución privilegiada, la vamos a hacer desde nuestro usuario y lo vamos a hacer a través del comando sudo y luego el comando que queramos poner. ¿Cómo sabemos que la práctica está bien y cómo finalizamos esta primera lección? Con el comando lsblk, ¿de acuerdo? Eh, este comando lo podéis ver siempre, es conveniente que hagáis un man de las cosas que vayáis utilizando, porque os da toda la información, con respecto al comando, todas las opciones, etcétera. LSBLK es List Block Devices. Lo que nos hace el comando, a ver si no me puedo salir de aquí ahora, se ha quedado esto un poco pillado. Vaya, por Dios. Bueno, pues parece que se me ha quedado un poco pillada la máquina virtual. Vale, ahora. LSBLK lo que nos permite es listar
los bloques de los dispositivos. ¿Y qué es lo que nos muestra aquí? Pues esta salida lo que nos muestra es el particionado que tiene el disco duro SDA, SDB. Si os dais cuenta estamos haciendo mirroring, ¿verdad? Entre los dos dispositivos. Entonces son estructuras de datos completamente equivalentes. O sea, lo que tenemos es una partición SDA1 y SDB1 en la que se monta el multidevice 0, que sería el primer RAID para el barra boot. Luego tenemos el SDA2 y el SDB2, que lo que nos montaría es el MD1, el multidevice 1, es decir, el RAID 1. Luego con LVM montamos, primero tenemos la partición en el MD1 tenemos la versión encriptada de MD1 y luego las particiones lógicas donde tenemos los distintos puntos de montaje. La práctica acabaría tomando, al menos tomando de esta parte de la salida del comando lsblk, tomando una captura de pantalla y subiéndolo a vuestra bitácora, ¿de acuerdo? Eh, Otras cositas más. Y ya con esto acabamos. Os comentaba al principio, bueno, esta sería, después de reiniciar, la salida que os debe de dar lsblk. Y luego recomendaba el uso de snapshots en clase. En clase os hice mucho hincapié de que fuese haciendo un uso ordenado de los snapshots. Eh, ¿Por qué esto es interesante? Simplemente porque si se estropea algo o estropeáis algo en el transcurso, siempre podéis restaurar una copia antigua de algo que funcionaba. ¿Cómo se hace eso? Pues con esto sí que acabamos. Vamos a... Vale, es aquí donde quiero venir. Lo que vamos a... Dentro de Debian tenemos estos puntitos que nos muestran las instantáneas que tenemos. En este momento nos muestra el estado actual de la máquina. Y el estado actual de la máquina, si seguimos instalando cosas, siempre vamos a tener ese estado actual. ¿Qué hacemos aquí? Pues tomar un snapshot, ponerle un nombre descriptivo. Yo le voy a poner P1L1 Debian recién instalada más Juanlu con sudo, ¿no? Porque esa es la instalación precisa que tengo en este instante, ¿no? Con esto se está tomando, ahora mismo una instantánea. ¿Y para qué sirve esta instantánea? Esta instantánea simplemente vamos a ir tomando, conforme vayamos evolucionando en las prácticas, vamos a crear una especie de estructura de árbol que nos va a ir permitiendo tener el estado actual, que es la última máquina, pero versiones anteriores de estados anteriores de la máquina. Si hacemos algún error en un momento determinado, siempre podemos venir a máquinas, a versiones más antiguas y restaurarlas. Y por lo tanto, no perder todo el trabajo, ¿no? Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra paciencia y espero que comencemos la clase el miércoles sin ningún problema. Si os parece, en los 5 o 10 primeros minutos de la clase vamos a tratar bueno, si ha habido algún problema puntual con alguna práctica, y a los 10 minutos sí que comenzaremos ya con la P1L2. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención.